Hola muchachos, ¿qué tal? Aquí el profe Fernando con otro tutorial gratuito para ustedes. Esta vez les voy a traer un tutorial con plugins de stock y vamos a estar mezclando una voz solo con los plugins nativos de Studio One. Como siempre, recuerda suscribirte para ayudarme a seguir creciendo este canal y seguir haciendo estos tutoriales gratuitos para ustedes. Vámonos al programa. Y bueno muchachos, en esta clase lo que les quiero demostrar es que los plugins son solamente herramientas. Uno nunca debe como sobrevalorizarlos o verlos más que eso. Realmente puedes hacer todo con lo que te trae tu programa. Lo que yo veo más a beneficio de un plugin pago es el flujo del trabajo, que se trabaja de una manera más rápida. Por ejemplo, saben que yo trabajo bastante con el SSL, pero es que me gusta es porque tengo todo acá, no tengo que buscar en otro lado, que básicamente es un flujo de trabajo. Pero hoy en esta clase lo voy a hacer con los plugins que trae Studio One y quizás alguno gratuito que vea por ahí. Entonces aquí nos vamos a enfocar en el tema de las voces y le vamos a hacer una pequeña cadena de voces. Esto lo pueden aplicar. Obviamente la idea es que esto lo apliquen también en su programa para que vean que todo lo que les explico es aplicable y realmente lo pueden hacer. Escuchemos primero esta voz. Voy a apagar estos dos procesos que tengo aquí ahorita y el delay también. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer. Lo primero que me gusta colocar es un ecualizador, ¿verdad? Y aquí le voy a cortar los famosos 100 Hz. Porque debajo de 100 Hz básicamente no tengo ningún proceso. Y por ahora no voy a tocar más nada. No siento que la voz le haga falta brillo. Creo que más el problema que tiene es un problema dinámico, que eso por supuesto lo vamos a resolver con el compresor. Me gusta tener el compresor ya aprendido para tomar las decisiones de la ecualización. Digamos que el compresor como que me va mostrando cuáles son los problemas que tiene la voz. Entonces luego puedo regresar al ecualizador a corregirlo. Por lo menos si le hace falta brillo, le puedo dar brillo con el ecualizador. No le voy a añadir brillo por añadirle, porque lo vi en un tutorial o nada por el estilo. Yo tengo que escuchar la voz primero para saber si necesita brillo o no. Hay voces como esta, estoy seguro que esta, que no les añadí brillo, porque ya el micrófono es bastante brillante, entonces no les hace falta. Y bueno, aquí partimos con el compresor, que es el compresor que trae Studio One. Y aquí lo que más me gusta jugar es con el tema del ataque. Aquí lo estoy configurando con un ratio en 4, un release en 50 milisegundos y estamos comprimiendo unos casi 10 decibeles, ya que la voz está bastante dinámica. Mientras más dinámico esté la pista, más vas a tener que comprimirla para que se pueda escuchar, ¿verdad? ¿Qué significa que esto es que esté dinámico? Que hay partes que no se entiende la voz, que hay partes que sí se entiende. Entonces, si ves que hay mucha diferencia de volumen entre las partes altas y las partes bajas, lo más probable es que tengas que comprimir para que todo se solidifique un poco más. Obviamente tienes que verlo desde el punto de vista que esto es un compresor, no está destruyendo la dinámica, estamos trabajando con un ratio súper bajo. Si yo estuviera trabajando con un ratio por encima de 20, sí estuviera destruyendo la dinámica. Pero como estoy trabajando con un ratio relativamente sutil, va a quedar bastante dinámica para la voz y para la interpretación, que es súper importante. Vamos a partir con esto, vamos a poner el threshold acá y vamos a partir comprimiendo la voz. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer, fui periódico. Obviamente por la cantidad de conversión que estamos generando, obviamente se va a bajar bastante el volumen, porque lo que estamos haciendo es bajando las partes altas. Entonces aquí tengo que recompensarlo con el output o el makeup para que quede un volumen más plano. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer, fui periódico de ayer. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer. A ese punto me parece que está bien la voz, pero quiero jugar un poquito con el ataque para ver dónde voy a posicionar la voz. El ataque es muy importante para saber en qué posición vamos a dejar la voz, si la vamos a dejar más frontal o la vamos a dejar más atrás. Se van a dar cuenta con este ejemplo que les voy a colocar. Aquí nada más voy a mover la velocidad del ataque. Ahorita estoy en 20 milisegundos, la voy a bajar y la voy a subir para que escuchen el efecto de proximidad que está creando la voz a medida que voy moviendo el ataque. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer, fui periódico de ayer. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer. Fíjense que cuando estoy en una velocidad mayor a 400, en este caso bastante exagerado para que entiendan el ejemplo, la voz se escucha súper frontal, súper moderna. Y cuando la tengo en una numeración baja, como en 0.10, la voz como que se va perdiendo o se escucha ya como una voz de fondo.
Entonces aquí tengo que hacer una toma de decisiones en qué tan frontal quiero hacerlo. Entonces yo voy subiendo esto dependiendo de qué tan frontal la quiero. Obviamente ya sé que va a ser por encima de 20 milisegundos, que ya en 20 milisegundos la siento que está como en el medio de la mezcla. Entonces lo voy a ir subiendo para que se coloque un poquito más al frente. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer, fui periódico de ayer. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer, fui periódico de ayer. Un punto bastante sólido es entre 30 milisegundos y 60 milisegundos. Ya con eso vamos a tener una frontalidad bastante sana para la voz. Pero bueno, como todo, va a depender del micrófono y del vocalista. Hay vocalistas que tienen una presencia mucho más grande que otra. Hay micrófonos que son mucho más estridentes. Hay micrófonos que son mucho más opacos. Va a depender totalmente de eso. Pero ya saben que con el ataque pueden controlar todo esto. El release lo voy a dejar relativamente rápido. 50 milisegundos, 100 milisegundos. Es un release bastante rápido. No extremadamente rápido, pero relativamente rápido para que respire un poco más la voz de frase en frase. Podemos jugar un poco con el ecualizador ya que tenemos un poco más definido el compresor. A ver si nos hace falta algo. Yo creo que está bastante bien frecuencialmente la voz, pero veamos. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer, fui periódico de ayer. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar. Realmente no siento que le haga falta brillo a la voz. Creo que ya el micrófono está bastante brillante. Realmente suena bastante bien así. Una manera también para que la voz no se escuche tan desconectada y tan seca es por supuesto colocar efectos como reverb y delay. Y eso lo va a empaquetar mucho más en la canción. Vamos a partir colocando un delay en un cuarto que está por acá. Y es el delay de Studio One. Aquí lo importante es la velocidad que esté en un cuarto. Obviamente que el tema esté con metrónomo, con clic y todo esto, para que las repeticiones sean más musicales. Puedes jugar con un cuarto, con un octavo, ambos funcionan bastante bien. Pero generalmente en un cuarto va bastante bien para este tipo de canciones. Y vamos a probar qué tanto delay le vamos a dejar. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer, fui periódico de ayer. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer, fui periódico de ayer. Entonces es una toma de decisiones. Hay que estar moviendo el delay hasta que haya un punto que nos guste. Porque, por ejemplo, si le pongo mucho, hay bastante pegamento en la canción, pero ya las repeticiones empiezan a ser muy molestas. O lo puedo tener muy bajo y simplemente que tenga el efecto del pegamento, pero sin tantas repeticiones. Obviamente, mientras más delay tengo, más repeticiones va a haber. Mientras menos delay tengo, menos repeticiones van a haber. Entonces, a veces es una toma de decisiones. No hay un volumen de delay que yo te diga, mira, déjalo siempre a menos 10 y te va a funcionar. Tienes que ir jugando dependiendo de la canción, dependiendo del espacio. Todo lo que le estoy diciendo es lo que en realidad se hace, porque no hay manera de yo decirte, mira, el delay se setea así y no lo toques y no juegues más nunca con eso. La verdad es que tienes que estarlo moviendo constantemente para saber cómo lo vas a dejar dependiendo de la canción. Por ejemplo, si esto fuera una canción de thrash metal en 250 BPM, probablemente ni siquiera le pueda colocar el delay tan alto por la velocidad de la canción. Todo ese tipo de decisiones tienes que verla en contexto, y eso es lo que te estoy tratando de explicar acá. Ahora también le podríamos colocar un poquito de reverb, no siento que le haga falta. En este caso estoy utilizando el reverb de Studio One, que la verdad que es bastante bueno. Estoy utilizando un plate y suena más o menos así. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer, fui periódico de ayer. Lo mismo que pasa con el delay. A medida que le colocas más el efecto del reverb, la voz se va empaquetando más con la canción. Incluso se van como ensuciando la voz en sí, como que ya no hay tanta definición. Y tienes que estar muy pendiente con esto, porque a la gente le gusta usar demasiado el reverb y a veces como que es demasiado reverb para la canción. Lo mismo que el delay, tienes que ir moviéndolo hasta que no sea un punto que se trague la canción el reverb. Hacerlo siempre por envío, creo que eso es sumamente importante que lo hagan. No lo coloquen en la pista como lo estoy utilizando como el ecualizador y el compresor. Tienen que hacerlo a través de envío para que sí quede un poco más limpio y tengan la flexibilidad de hacerlo en todas las voces. Fíjense que aquí tengo, no sé, como 20 voces. Imagínense si me pongo a colocarle un reverb y un delay a cada una de estas pistas. No se puede. Tengo que tenerlo a través de
de envíos sí o sí. Y por último, como un plus, vamos a utilizar un poquito de saturación. Aquí Presonus no destaca demasiado por su saturación, realmente. No son muy buenas las saturaciones, pero también hay un plugin gratuito, que ahí se los voy a dejar en la descripción, que también es bastante bueno. Pero bueno, vamos a probar con los dos, a ver qué tal. Aquí vamos a dejarlo lo más plano posible. Creo que aquí el Op-Amp es el que más me gusta. Y lo que van a sentir es que como que la voz se entiende un poco más y hay un poquito más de definición por la cantidad de armónicos que está generando obviamente la saturación. Vamos a hacerlo con este plugin y luego probamos con el otro gratuito que les voy a mostrar. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer, fui periódico de ayer. Hay que estar muy pendiente con la saturación sobre todo. Por eso es algo que no suelo hacer como más habitual o prefiero hacerlo con plugin de emulación análoga como el SSL o el API o lo que sea, porque es un poco más transparente. Es que ve que llega un momento como que ya se empieza a escuchar muy feo y a veces es muy difícil de distinguirlo. Hay que estar pendiente porque te puede matar bastante el performance, te puede matar las transientes, se empieza a escuchar, empiezas a dañar frecuencialmente lo que ya habías arreglado por la cantidad de armónicos. En realidad tiene que ser relativamente sutil la saturación para que no moleste en sí a la canción. En este caso no voy a utilizar este, voy a utilizar otro que se llama el Saturation Knob, que es bastante bueno la verdad. Y es lo mismo, una sola perillita que vas a ir subiendo. Y vamos a ver qué tal. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer, fui periódico de ayer. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer, fui periódico de ayer. Y es que podía ver el amanecer en tu mirar, volver a nacer, pero al caer. Bastante sutil, pero bueno, ahí le da como un 5 o un 10% más a la voz para que se entienda más y se reproduzca mejor en otros dispositivos. Nunca queremos que la saturación se note como demasiado. Como les digo, arruina las transientes, genera armónicos que no deseamos, nos daña frecuencialmente las pistas y todo eso afecta a la canción en general. Y una pista por lo menos de voz es como lo principal de la canción, entonces no busca saturarla demasiado. Obviamente si yo estuviera utilizando emulaciones análogas como el CLA76, esto ya tiene una etapa de saturación, así que lo más probable es que no vaya a utilizar un plugin de saturación después, o no vea tanto la necesidad. Y nada muchachos, la verdad que con esto realmente suena bastante bien la canción, suena bastante bien la voz. Simplemente ir jugando con este tema del ataque, de la ecualización, un poquito de reverb y delay para empaquetar un poco más la voz. Y realmente todo lo que venga es extra, por así decirlo. No crean que porque no tienen cierto plugin no pueden tener buenos resultados. Simplemente tienen que tener una metodología correcta para que esto funcione. Y bueno muchachos, esto sería todo por esta clase. Espero que les sirva un montón. Y recuerden, no se obsesionen con los plugins. Al final son solo herramientas. Si estás interesado en seguir aprendiendo más de producción musical, tengo mi comunidad privada donde te voy a enseñar a producir básicamente desde cero. Tienes acceso a un curso de mezcla y mastering, tienes clases en vivo conmigo, tienes una comunidad donde puedes preguntar, cualquier duda que tengas te la respondemos, tienes un certificado, guías, PDF y realmente todo lo que necesitas para formarte como productor. Si todo esto te interesa, el link está en la descripción. Nos vemos en el siguiente video.